Esa es una buena pregunta que debemos de hacernos. ¿Quién es el creador? ¿Quién? ¿Quién es el creador? Esa es una de las preguntas que debemos de hacernos siempre. ¿Quién es el creador? Mi propuesta es que el creador es uno, es el Padre. Y ahí no cabe nadie, porque no hay dioses. No hay dioses con él. No hay dioses con él. No hay dioses con él. Aparte del Padre, no hay otro Dios. Entonces, vamos a empezar por ahí. Compartámoslo, mis hermanos. Me gustaría que lo compartieran. Compártanlo, compártanlo. Compártanlo. Ahí está el verso 7, dice. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. Ok, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a, noten, ¿a cuántos? ¿A cuántos? A aquel. A aquel. Wow, ¿cuántos? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Ese es Apocalipsis 14, versículo 12. Ese es Apocalipsis 14, versículo 12. Versículo 7. Pero si usted baja un poquito más abajo, en su Biblia, ahí dice, temed a Dios y dale gloria. ¿Usted lo notó? Eso es lo que dice. Temed a Dios y dale gloria. Este es el punto que quiero sacar yo de acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice ahí dice a aquel. ¿Está notando el versículo 2? El versículo 12 en el mismo capítulo. A aquel. ¿Está notando? A aquel, decía el versículo 7. Pero ahora si usted nota el versículo 12, dice, es aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ahí lo mencionó al creador de los cielos y la tierra. ¿Y la fe de qué? La fe de Jesús. Entonces, está notando, ahí se menciona a Jesús. Ahí se menciona a Jesús. Pero Jesús no es Dios. Porque Dios ya lo ha mencionado en el capítulo, en el versículo anterior. En el versículo 7 ya lo ha mencionado. Si usted nota, en el versículo 7, ¿nota el versículo 7? ¿Está notando el versículo 7? Temed a Dios y dale gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado, verso 7. Y adorad a aquel. ¿Quién es aquel? Bueno, se está refiriendo a Dios. Si a aquel se está refiriendo a dos, ¿por qué le dice a Dios? Significa que se está refiriendo a aquel es a uno, no a dos, ni a tres. Como los paganos que creían en varios. Pero el de la Biblia es a aquel, a él. Y lo mencionaba por nombre. Sí, sí, está notando. Bienvenidos los que están llegando. En el verso 7 dice, temed a Dios y dale gloria. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y las fuentes de las aguas. Y luego, si usted sigue viendo, como ya se lo presenté en el versículo 12, notó que en el versículo 12 está clarito. Vea el versículo 12. A aquel es a quien el ángel se refirió como temed a Dios. A Dios el ángel se refirió por temed a aquel. Note, da de gloria a aquel. Entonces queda claro que a aquel, sí, a aquel es Dios. Aquel no son dos. Porque en el versículo 12 ahí se vuelve a mencionar a Dios y también se menciona a otro, se menciona a Jesús. Dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces queda claro, queda súper claro que aquel, note, queda súper claro que aquel es Dios y el otro es Jesús. Significa que aquel es el creador de los cielos y la tierra y las fuentes de agua y todo lo que en ellos hay no es Jesús. Entonces, con estos sencillos, con estos textos sencillos, les puedo probar que cuando la Biblia dice aquel, cuando dice aquel,
simplemente nos está mencionando, nos está refiriendo a dos, a uno. Ok, quiero mostrarles esto. Quiero mostrarles esto, para que ustedes miren la diferencia. Voy a mostrarles primero y después hacen la pregunta. Los dos textos que les voy a mostrar. Cómo usted ha sido engañado. Sencillo. Ahí está en la Biblia. Lo amarillo es la acción. Lo azul oscuro es el Padre, el Creador. Y el azul celeste es Jesús. Ahora note la diferencia. Temed a Dios y dale gloria porque la hora de juicio ha llegado. Y dice, y adorad a aquel que hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? El cielo y la tierra y las fuentes de agua. Ahora note, Dios es aquel que hizo. Temed a, adorad a aquel que hizo. Temed a es adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ahora, ¿cómo se teme a? ¿Cómo se adora a? Aquí está. Guardando. Aquí está. Miren. ¿Cómo se teme a? Si nunca lo había visto, pues mírelo hoy. Aquí los que guardan. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan. Ahora sí, mire. Temed a, adorad a aquel que hizo el cielo. Temed a Dios, adorad a aquel que hizo el cielo. ¿Cómo se adora? Dice los que guardan los mandamientos de Dios. Este es Dios, los mandamientos de Dios. Temed a Dios, adorad a Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí aparece Jesús. Y la fe de Jesús. O sea, Dios es como los mandamientos de. No dice los mandamientos de Jesús. Temed a Dios, guardar los mandamientos de Dios. Adorad a aquel que hizo el cielo, guardar los mandamientos de Dios. Y la fe de Jesús. Ahora otra diferencia. Este fue Juan. Este es Juan. Ahora vamos a ver Pedro. Ahora noten lo que hizo Pedro. Y habiendo ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. Ah, aquí está Dios. A Dios. ¿Qué le dijeron? Soberano Señor. Tú eres el Dios. Aquí está lo mismo. Mire. Dios. Aquí está. Aquel que hizo. Dios que hiciste el cielo. Que hizo el cielo y la tierra. Dios que hizo el cielo y la tierra. El mar y las fuentes de aguas. Y el mar y todo lo que en ellos hay. De un apóstol a otro apóstol. Ahora, este es Dios. Ahora, ¿por qué traje este texto? Dice que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor. Aquí está, el soberano Señor, el Padre, el Señor que está mencionando Pedro aquí. ¿Contra quién? Contra el Señor y contra... ¿Está notando la diferencia? Contra el Señor y contra su... Esa es la diferencia. Contra su Cristo. La gran diferencia. Contra el Señor y contra su Cristo. A él están pidiendo, él había dicho esto, dijiste. Y el Señor aquí acaban de mencionar es al soberano Señor. Tú eres Dios, que creaste el cielo y la tierra. O sea que el Señor en este contexto es el Padre. Y el otro es Cristo. Y aquí dice, se unieron en esta ciudad contra tu Santo Hijo Jesús. Contra tu Santo Hijo Jesús, contra su Cristo. Tu Santo Hijo Jesús. ¿De quién? De Él, el Hijo de Él. El Hijo de Dios, el Hijo del soberano Dios. Ya tenemos dos textos de dos apóstoles que atestiguan lo mismo. ¿Quién es el Creador? A ese hay que adorar. El Creador, a ese hay que adorar. ¿Cómo se adora? Guardando sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Y cuántos son? ¿Cuántos serán? ¿Alguien sabe cuántos mandamientos son? Yo he preguntado a personas evangélicas y católicas cuántos mandamientos son. 10 me dicen. Enseñámelos, les digo. ¿Mm?
¿Ok? La pregunta que iban a hacer, ya no apareció la pregunta. Estamos viendo la diferencia entre el Creador y Jesús. ¿Quién es el Creador? ¿A quién hay que adorar? Al Creador. Al Creador. Al Creador. A ese hay que adorar. El Creador. Claro, con gusto. No, este no es un PDF. Solo son los textos que estoy usando. No estoy escribiendo nada. Solo estoy poniendo en orden. Cornelio no sabía lo que estaba pasando. Pero era bueno, era justo. Era piadoso. Pero Dios le mandó a Pedro. El etiopí no sabía. Él tenía el escrito. Isaías 53 lo estaba leyendo. Pero no sabía qué hacer con él. Entonces hay alguien que sabe hacer algo con él. Si usted va a Romanos 1.25, nomás por decir así. En Romanos 1.25. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Bingo. Oiga lo que va a decir aquí. El cual es bendito por los siglos. Amén. El Creador es bendito por los siglos. Amén. Pero en Romanos 9.5, el bendito por los siglos. Amén. Es Jesús. Yo no tengo problema con eso. El problema es que el texto no se lo estaba aplicando a él. No lo estaba aplicando a él. Entonces, cuando usted lee la Biblia, en el versículo 1 romano dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus santos profetas en las Sagradas Escrituras, tocante a su hijo, nuestro Señor, no dice nuestro Dios, que era del linaje de David, según y fue declarado ser el Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Pero mira lo que dice el verso 5, que nunca llegamos al verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Este es el saludo a Roma y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia, paz a Dios, vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe que se divulga. Por esto testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Bingo. Dios es uno y el Hijo se menciona por el nombre de Jesucristo o por el Señor Jesucristo. Hasta aquí estamos en el versículo 8 y la palabra Dios no es para Jesucristo. ¿Ok? Cuando usted ya tiene esto aquí, solo se tiene que saltar al versículo 25, pero sin pasar y olvidarse del versículo 19 y 20, que no lo vamos a tener aquí en esta cuenta, pero lo tengo yo en este PDF. Ya sabe usted por cuáles razones lo pongo en este PDF. Entonces, voy a leer, a pasar a leer. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Qué significa Lucas 9:27? Si no es algo que me va a sacar del tema, con gusto. Lucas 9:27. Eso fue para la destrucción de Jerusalén. Pero os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustan a la muerte hasta que venga el reino de Dios. El reino de Dios, hay dos cosas diferentes. Cuando ponen la palabra reino de Dios y cuando se van al texto hay una cosa que le agregan. Entonces la gente dice, entonces el reino de Dios vino.
en el año 70. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Fuimos abandonados? El tema es quién es el creador. ¿Quién es el creador? Adorar al creador. ¿Quién es? Ya hemos visto dos fuertes textos. Vamos por el tercero. ¿Quién es el creador? Ok, voy a leerle el próximo texto. Vamos. Vamos a identificar, así como lo hemos hecho. Vamos a ver, lo hicimos en Apocalipsis 14. Mire, este es uno y este es otro. Como lo hicimos en Hechos 4, este es uno y este es otro. ¿Está notando? En Romanos 1, este es uno y este es otro. En Romanos 1, el creador es ¿quién? ¿Quién es el creador? Este. Entonces dice en Apocalipsis, mire lo que dice en Apocalipsis. En el Apocalipsis, el texto con que abrimos, temed a Dios y dale gloria porque, ¿qué dice? Aquel que hizo, este es el creador. ¿Sí ve? Aquel que hizo. Aquel que hizo. Ahí está. Ese es el creador, aquel que hizo. Entonces aquí en Romanos 1, ¿quién es el creador? Aquel que hizo. Ahora vamos a otro texto. Bueno, está listo, vamos al texto. Nosotros somos los gentiles que seguimos a Jesús. Yep, ok. A el Dios y Padre nuestro Dios, no de Dios nuestro. Ok, aquí está. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, aquí está. ¿Quién padeció? No me diga que Dios padeció. Cristo padeció, para que también en la revelación de su gloria, con la gracia, si sois vituperados por el nombre de Cristo, el que padeció por nosotros, sois bienaventurados porque el glorioso espíritu de, aquí está, de Dios reposa en vosotros. ¿Qué reposaba en Cristo? El espíritu de Dios también. El espíritu de Dios reposaba en Cristo y reposa en nosotros también. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, aquí está la palabra cristiano, no se avergüence, sino glorifique a bingo. ¿A quién? Glorifique a quién. Sino que lo glorifique, glorifique aquí, si no glorifique. Si no glorifique, ¿qué? ¿A quién? A Dios. Aquí está Dios. Ahí lo ponemos en azul. Ahí está, glorifique a Dios. O sea, glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, Dios, Dios. ¿Qué diferencia hay? Cristo, ¿ya vio? ¿Vio? Cristo, el ungido. Dios, 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 Dios. Son dos diferentes, claro que son dos diferentes. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si el primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si alguno con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus vidas, sus almas al fiel Creador. Ahí está. Los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador. O sea, ¿cuál es la diferencia entre todo esto? Que Dios, Dios, Dios es el Creador, Dios es el Creador. Jesucristo es el que padeció. Y yo quiero que usted quede claro con esta palabra. Dios no padece. Dios no padece. Vamos a ponerlo en rojo para que usted sepa. Dios no padece. Dios es el Dios todopoderoso. Si usted tiene un Dios que no es todopoderoso y padece, entonces usted
no conoce el verdadero Dios. Jesucristo tenía un Dios todopoderoso. Según Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6, dice que Jesucristo clamaba con temor reverente a aquel que le podía librar de la muerte. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que fue oído, porque era obediente. Y usted viene y lo hace Dios. Él obedeció a Dios, pero usted lo hace Dios. Ahí están ustedes. ¿Quién es el creador? Con estos textos, definitivamente, no es Jesús, es el Padre. El Padre, y la gente dice, ay, ¿qué tienes en contra de Jesús? Sí, en contra del Jesús de la Trinidad, muchas cosas. Pero el verdadero Jesús es el que estamos poniendo en la Escritura nuevamente. Dios está levantando gente a nivel mundial. A nivel mundial. Cuando yo vine a TikTok, no podía salir en vivo. Me reportaban, me bloqueaban, me ofendían, me mandaban cosas al teléfono, me mandaban, ay, de todo. Pero mire, aquí estamos. Bien dijo aquel hombre sabio, dijo, si esto es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios, no se hallen vosotros luchando contra Dios. Y cuando tú luchas contra Dios es blasfemia. Eso es blasfemia.